Bueno, continuamos con un experimento más que muestra cómo las teorías clásicas sobre el electromagnetismo clásico fallan. Hablamos ahora de efecto Compton. El efecto Compton es un efecto que se produce en un experimento realizado por un científico de apellido Compton, ¿no? Fue realizado en 1923 por Arthur Compton. El experimento consiste en lo siguiente. Entonces tenemos una fuente de rayos X. Esto es radiación electromagnética de cierta longitud de onda. Bueno, por aquí lo pasamos a través de un objeto que direccionará la radiación. Vamos a obtener acá un monocromático de una cierta longitud de onda, no una gama de longitudes de onda, sino una longitud de onda. Bueno, antes de seguir, esta radiación de rayos X la podemos ver en el espectro electromagnético. Entonces, si recordamos, aquí tenemos la frecuencia, la longitud de onda. Por acá tenemos el espectro visible, es el orden de micrómetros. Acá subimos, acá está el ultravioleta, más arriba del violeta. Y aquí tenemos los rayos X, en realidad van de aquí hasta acá. Entonces tenemos un nanómetro, eso sería 10 a la menos 9 metros. Y por acá tenemos 10 a la menos 12. Entonces, aquí tenemos radiación que está en esa franja. Bueno, aquí continuando con el experimento, tenemos un cristal. Puede ser grafito, que es un cristal de carbono, ¿no? Carbono en forma de cristal. Entonces, ¿qué sucede? Esto todo es el experimento, ¿no? Entonces tenemos el cristal, el rayo choca acá y ponemos detectores en toda esta zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá a un ángulo teta. Entonces, ¿qué sucede? El detector, ¿qué ve que no solo llega la longitud de onda incidente, sino que sale una segunda longitud de onda. Entonces llegan no solo ondas de longitud de onda lambda, sino que hay una longitud de onda lambda prima que también es observada o detectada en esta zona. Y siempre se observa en todos los ángulos esta lambda, y lambda prima depende del ángulo. Entonces, los datos experimentales en este caso son los siguientes. Aquí tenemos los originales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Esto qué es? Este eje. Este eje es I y este eje de acá es longitud de onda. Entonces, por ejemplo, a 0 grados el detector. Acá, a 0 grados. ¿Qué se observa? Acá, poniendo el detector exactamente aquí. Se observa que este es el espectro. Este es como si fuese I de lambda, ¿no? I de lambda. Depende de lambda. Y aquí tenemos, en un experimento que fue el primero que se realizó, lambda igual a 0.0709 nanómetros, ¿no? Que es está en el rango de los rayos X. Entonces, a 0 grados se observa que el espectro pues, está compuesto de un montón de componentes de longitud de onda. Sin embargo, esta es la que predomina. Entonces vamos a hablar de los espectros ideales. Cuando hablamos de rayos monocromáticos, realmente nos referimos a gráficas de este estilo, porque realmente radiación electromagnética que tenga una sola longitud de onda es muy complicada de obtener y de existir en la naturaleza. Entonces, se obtienen son espectros así, muy puntiagudos acá. Quiere decir que, por ejemplo, longitudes de onda por acá pues no existen, longitudes de onda por acá no existen, y longitudes de onda por acá sí existen, pero están muy pegadas a la longitud de onda central. Entonces nosotros decimos que esta es un rayo o una radiación aproximadamente monocromática. Y observamos a 0 grados exactamente la misma longitud de onda que se lanza. Ahora, si corremos a 45 grados, el ángulo teta, este de aquí, entonces vamos a observar dos picos, como si fueran dos ondas monocromáticas. Entonces nos van a llegar dos, y aquí va a haber un lambda prima, que es igual a 0.0715 nanómetros, diferente un poco a este. Nos alejamos 90 grados, entonces acá, ¿no? 90 grados es esto. Entonces ponemos el detector acá, y acá tendríamos 90 grados. Ahí, en ese punto, ya obtenemos de nuevo dos ondas más o menos monocromáticas,
y se aleja un poquito más el lambda prima. Entonces se va alejando con respecto al ángulo. Bueno, y aquí finalmente tenemos una a 135, que sería como por aquí. Este sería el detector y esto es lo que se observa. Entonces, este lambda prima va siendo cada vez mayor conforme nosotros aumentamos el ángulo. Bueno, aquí la interpretación clásica es muy fácil y muy rápida de hacer y también muy fácilmente descartable. Entonces vamos a mirarla. La idea es la siguiente. Entonces tenemos un cristal y el cristal está compuesto por un conjunto de átomos. Y ese conjunto de átomos se sabe que tienen unos electrones y unos electrones débilmente acoplados, unos electrones que están casi sueltos y no están casi ligados al núcleo, ¿no? Entonces aquí vemos uno de esos átomos y aquí vemos el electrón. Entonces hay radiación viniendo de acá. Radiación de cierta longitud de onda en el espectro de rayos X. Entonces, ¿cuál es la cuestión o la explicación clásica? Ya sabíamos esto, que habían electrones sueltos en este cristal. Entonces, ¿qué sabemos de la onda electromagnética? De la onda electromagnética sabemos que tiene campo eléctrico y campo magnético. Así de esta manera, ¿no? Entonces suponemos que el vector de Poynting es la dirección de la radiación. Tenemos campo eléctrico así, campo magnético así. Entonces, estas partículas sueltas, estos electrones, son presas de la fuerza de Lorentz, de la fuerza que hace E y de la fuerza que hace B. Entonces, la fuerza de Lorentz, de pronto no recuerden, pero era la fuerza electromagnética que sufría esta partícula, que estaba dada por lo siguiente: Q por el campo eléctrico más Q por la velocidad de la partícula cruz campo magnético. Entonces, ¿qué pensaría uno? Que esta cosa de aquí, esta onda electromagnética que llega acá, pues como está compuesta de E y B, pues va a generar una fuerza, por lo tanto una aceleración, una velocidad en la partícula. Bueno, antes de seguir, aquí se suele despreciar la fuerza del campo magnético. ¿Por qué? Porque si uno la compara con la fuerza que hace en orden de magnitud el campo eléctrico, es muchísimo menor. Entonces vamos a trabajar simplemente con esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la explicación clásica? Que este E es variante con el tiempo, ¿no? Es una cosa así. Más o menos, ¿no? Sería seno de K por X menos WT. X pues es el sitio donde está el electrón y esto varía con el tiempo. Entonces es una fuerza que hace oscilar al electrón. Y esa oscilación de esa partícula la hace acelerar, ¿no? Ya está acelerando y partículas aceleradas producen radiación electromagnética. ¿Radiación de qué frecuencia? De la misma frecuencia de vibración. ¿Y con qué va a vibrar nuestro electrón? Va a vibrar con frecuencia W, frecuencia angular W. Eso significa que va a emitir este electrón la misma frecuencia. Y efectivamente esto se observa por acá, ¿no? Por acá tenemos lambda y en todas partes vamos a tener esa misma, ¿no? Vamos a hacer esa misma observación. Entonces vamos a obtener en todos los ángulos el mismo lambda. Y por este lado tenemos algo que parece que predice la teoría electromagnética común y corriente. Lo que no predice es esta segunda longitud de onda por acá. Eso sí, no lo hace. Es por eso que la explicación clásica falla en ese sentido. Y para eso, entonces, tenemos que acudir a la nueva explicación, a asumir que la luz no está compuesta o no es una onda, sino que está compuesta por partículas, que tenemos la energía empaquetada en esas partículas. Entonces, en esta nueva visión, hay partículas que chocan con los electrones y se produce una especie de choque entre partículas, ¿no? Lo que veíamos en física 1, dos partículas chocando y transfieren energía y momento, etc. Entonces vamos a ver ahora esa explicación cuántica, esa explicación nueva y cómo soluciona los problemas. Bueno, acá tenemos el esquema de la explicación cuántica, que es la siguiente. Tenemos la onda incidente. Esa onda tiene longitud de onda lambda, pero sabemos que la onda está compuesta de fotones. ¿Cómo es la energía de cada fotón? Es proporcional a la frecuencia. Recordemos que la frecuencia está relacionada con lambda y podemos escribir la energía como hc
sobre lambda, donde c es la velocidad de la luz. El fotón se acerca y acá lo espera un electrón, ese electrón libre. Entonces, este sería el escenario antes, ¿no? Entonces, es una colisión. Entonces, tenemos un antes y tenemos un después. Entonces, antes tenemos esta situación en la cual viene el fotón por acá. Y esta es la situación después, ¿no? Por acá, de todo esto. Entonces, tenemos un fotón dispersado a un ángulo θ. Es decir, el fotón vino, colisionó, movió el electrón se fue por acá. Y el fotón se fue por este lado a un ángulo θ. Bueno, en el aparato experimental teníamos θ por acá abajo, pero da exactamente lo mismo porque hay una simetría, ¿no? No importa si uno pone el detector por acá o por acá. Bueno, la cuestión es que el fotón toma esta dirección y el hecho de que interactúe con el electrón hace que cambie la energía. Esa energía, vamos a llamarla E', entonces esa energía E' va a ser igual a H por C. H, recordemos, es la constante de proporcionalidad aquí, dividido entre la longitud de onda, pero la nueva longitud de onda del fotón que ha sido dispersado. Bueno, el análisis teórico acá se basa en una teoría que en ese momento fue nueva, que es una nueva teoría de la dinámica o de la mecánica, que se llamó la relatividad especial. Entonces, los teóricos de esa época utilizaron la teoría de choques en el marco de la relatividad especial. La relatividad especial es una nueva teoría de la mecánica que no hemos explicado acá y, por lo tanto, pues no vamos a poder seguir los cálculos que siguieron esos físicos. Aquí vamos a enunciar sencillamente lo que obtuvieron. Usando la mecánica relativista se obtiene la siguiente relación. Entonces, observamos que hay una lambda prima y lambda, que es la longitud de onda del fotón incidente. Y esto es igual a h, que es la constante que aparece aquí. Es una constante de proporcionalidad entre E y F. Tenemos acá m sub E, que es la masa del electrón. Entonces se involucra en el cálculo debido a que pues mientras mayor masa tenga o menor masa tenga, pues él va a tener, digamos, mayor energía a la hora de salir y tiene que quedar involucrado dentro de la colisión. Y aquí tenemos la velocidad de la luz. Y aquí este factor es 1 menos coseno de θ. Entonces, esta es la fórmula obtenida usando la mecánica relativista. Para la época ya se conocía la masa del electrón. La masa del electrón es igual a 9.1 aproximadamente por 10 a la menos 31 kilogramos. Bueno, hay que observar una cosa importante. Este caso es completamente diferente, o es un experimento más bien completamente diferente al experimento del efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico se causaba una corriente debido a una radiación que impactaba en alguna placa, ¿no? Ahora estamos hablando de radiación que incide en un cristal y se dispersa. Entonces, este es un experimento del cual se puede extraer también un valor para la constante h. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a investigar teóricamente qué pasa cuando θ es 90. Entonces, si θ es 90, vamos a tener que lambda' va a ser igual a lambda más h sobre la masa del electrón conocida, velocidad de la luz conocida, por 1 menos coseno de θ. Coseno de θ en este caso es 90. Entonces vamos a obtener esto. Pero nosotros experimentalmente a 90 grados ya sabemos qué es lo que sucede. Aquí tenemos los resultados experimentales, ¿no? Entonces tenemos una longitud de onda que es esta, 0.0709 nanómetros, y a 90 grados obtenemos lambda', esto es del experimento, como 0.0731 nanómetros. Los podemos reemplazar acá y despejar h. Entonces, lambda' menos lambda por la masa del electrón por la velocidad de la luz nos da un nuevo valor de h. Y de aquí, reemplazando los valores de lambda',
lambda, la masa del electrón, que es 9.1 por 10 a la menos 31, y c, que es 3 por 10 a la 8, obtenemos que h es aproximadamente 6 por 10 a la menos 34 julios segundos. Entonces, independientemente, en 3 experimentos diferentes, siendo h una interpretación en 2 de ellos, como la energía del fotón, y en uno de ellos, en la radiación térmica, la constante de proporcionalidad de la energía que puede recibir un átomo vibrando o que puede emitir también, teniendo esas 2 interpretaciones, obtenemos h como un valor muy parecido en los 3 experimentos. Después de esta época, que es por los 1900, a partir de ahí se han hecho bastantes experimentos que han corroborado valores de h muy cercanos. Hoy en día los experimentos se han sofisticado bastante y existe un valor aceptado para esta constante h llamada la constante de Planck, ¿no? Y h es aceptada, y lo que vamos a aceptar para realizar los problemas en esta sección es 6.62 60 70 15. Podemos hacer aproximaciones de 6.62, por ejemplo, o 6.63 por 10 a la menos 34 julios segundos. Bueno, vamos ahora a realizar un ejercicio ilustrativo con respecto a este efecto Compton. Bueno, tenemos entonces este ejemplo que dice así: rayos X de longitud de onda 0.24 nanómetros son dispersados a un ángulo de 60 grados relativos al rayo incidente, ¿no? Entonces viene por acá y θ es el ángulo del rayo dispersado, ¿no? Encuentre la longitud de onda de los rayos X dispersados, o sea, estos de aquí, y la energía de cada fotón asociado a esta longitud de onda. Entonces, la longitud de onda dispersada está relacionada con la longitud de onda por esta ecuación, ¿no? Y es h, el valor que tenemos aceptado, me por c, 1 menos coseno de θ. Bueno, en estos ejercicios a veces se hacen algunas simplificaciones en el sentido de hacer unas definiciones para no cargar con tantas constantes, ¿no? Entonces a esta h sobre MEC se le conoce como longitud de onda de Compton y su valor numérico es 0.002426 nanómetros. En estos problemas también a veces se suele trabajar con electronvolts y hay una cantidad que resulta útil, que es la siguiente: la cantidad H por C. La cantidad H por C es igual a 1240 electronvolts nanómetro. Entonces, bueno, no se hacen ninguna cancelaciones en los metros acá porque resulta que las longitudes de onda nos las dan en nanómetros. Entonces, cuando dividimos algo acá, pues nanómetros se nos van con nanómetros. Y electronvolts, luego si queremos en julios, la podemos cambiar a julios. Entonces, bueno, encontremos primero la longitud de onda lambda prima, ¿no? Entonces, lambda prima es sencillamente igual a lambda más longitud de onda de Compton. Olvidé escribir, que la podemos poner así: lambda sub c, sería lambda sub c, 1 menos coseno de 60 grados. Si reemplazamos aquí entonces valores, esto nos da aproximadamente 0.238 nanómetros. Bueno, ahora vamos a calcular la energía en esta longitud de onda lambda prima. Entonces, vamos a llamarla E' y va a ser igual a HC sobre lambda prima. En este caso, vamos a utilizar esta fórmula que dice 1240 electronvolts por nanómetro. Se usa para cancelar nanómetros, ¿no?
Y aquí tenemos lambda prima, que es 0.238 nanómetros. Y aquí ya podemos cancelar nanómetros y podemos dar la respuesta en electronvolts. Eso sería aproximadamente igual a 5210 electronvolts.